Vamos a estudiar 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar estudiando 3 versículos el día de hoy, solamente 3. Pero igual tengo 5 páginas, así que no nos vamos a ir tan rápido. Gracias a Dios por poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo en el libro de Timoteo. Una de las cosas que Timoteo dice: ora por las personas que están en autoridad. Y esta semana hablaba con Alex y le decía, sería bueno que como iglesia tengamos un tiempo de oración durante el servicio. Y entonces es algo que queremos implementar y va a ser muy bueno estar orando, no solo por esta congregación, sino por congregaciones alrededor de Birmingham y necesidades alrededor del mundo, todos unidos como iglesia. Así que hoy vamos a estar estudiando 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Y Timoteo, como ustedes saben, fue dejado ahí en la ciudad de Éfeso antes del partir para Macedonia, pero yo me recordaba cómo sería ese tiempo muy difícil para Timoteo, porque su amigo querido se estaba yendo para otra ciudad y ahora a él le tocaba tomar responsabilidades por sí mismo. Y me recordaba hace algunos años, yo tengo más o menos unos 6 años y medio en Estados Unidos, y desde que mi hermano nació, yo soy como 14 años más mayor que él, pero él siempre fue apegado a mí, y yo le llevaba a la universidad y le decía, espérame aquí afuera de la clase, o a veces entraba conmigo, yo hacía tareas y él estaba jugando por ahí. Yo iba a jugar fútbol a la cancha y él estaba ahí afuera de la cancha, y yo tenía una moto y él siempre caminaba allá atrás con su casquito y me seguía para todas partes. Pero una de las cosas que él decía cuando yo me iba a mover para aquí, para Estados Unidos, él tenía 12 años, y él lloraba y decía, ¿qué voy a hacer ahora? Decía él, te he tenido por todo este tiempo y ahora yo no sé lo que voy a hacer y mi vida va a cambiar y todo eso. Él estaba muy conmovido. Yo me hacía el fuerte y yo no quería mostrar debilidad, pero realmente yo sentía lo mismo. Y me llamaba mucho la atención porque yo decía, si hubiese un manual que yo pudiera dejarle a mi hermano para decirle qué hacer en ciertas situaciones que yo ya había pasado, eso sería increíble, ¿no? Pero cuando vemos esta situación ahora de Pablo dejando a Timoteo en Éfeso y con muchas responsabilidades que él iba a enfrentar, una de las cosas que Pablo hace es hacer eso mismo, escribir ciertas cosas y patrones de cómo las personas deben comportarse dentro de la iglesia, para que Timoteo pudiera tener algunos lineamientos de cómo la iglesia debía conducirse. Así que leamos nuestro pasaje, 1 Timoteo 3, 14. Dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones, para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande este misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Muchas personas piensan que este era un poema que Pablo escribió. Algunos piensan que hasta podría ser una canción que se cantaba en la iglesia del primer siglo, especialmente el versículo 16. Pero aquí lo que nos interesa primero es saber de que Pablo ha dejado a Timoteo en Éfeso mientras él partía para Macedonia, y eso lo vimos en el versículo 3, en el capítulo 1, dice, al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Entonces vemos ahí Pablo partiendo para Macedonia, dejando a Timoteo en la ciudad de Éfeso. Pero la esperanza de Pablo era volver pronto para ver cómo iba la situación. Entonces,
yo te dejo aquí, le dice, pero yo espero volver pronto para ver cómo va la situación. Pero Pablo se va y pasan algunos meses quizás, no sé cuánto tiempo exactamente, pero como él no había regresado, él manda esta carta y le dice, mientras yo regreso, te escribo para que tú sepas cómo hay que dirigir la iglesia, cómo hay que comportarse dentro de la iglesia. Por eso, interesante que si pudiéramos ponerle un tema a este sermón, pues sería el testimonio de la iglesia, y ya vamos a ver por qué. Entonces en el versículo 14, Pablo ha dado, en el 3:14, ha dado instrucciones para que las personas que están dentro de la iglesia sepan cómo ellos deben conducirse. En el versículo 15 dice, si me retraso, las personas sabrán cómo conducirse en la casa de Dios, la cual es columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo ahí? Pablo está hablando de la iglesia. Entonces, la cual dice es columna y fundamento de la verdad. Entonces, las instrucciones que Pablo le ha dado son las que hemos estudiado nosotros en los primeros 3 capítulos de Primera de Timoteo. Cómo la gente se debería conducir. Entonces, identificar falsos maestros, exponer su falsa enseñanza, animar a Timoteo a pastorear en un ambiente difícil, eran instrucciones. Pablo ha escrito a Timoteo para que él pueda levantar líderes dentro de la iglesia, líderes que sean de buen testimonio, para que cuiden y lideren la iglesia. Y estas instrucciones eran vitales ante los ojos de Dios para que la iglesia pudiera vivir en armonía con el diseño que él había planificado para la iglesia. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice ahora, la iglesia es la columna y baluarte, y fundamento de la verdad. De tal manera, hermanos, que, bueno, como todos ustedes, muchos de ustedes saben, la iglesia no es un edificio, no son 4 paredes, porque si pudiéramos definirla como 4 paredes, entonces pudiéramos decir que basado en el edificio hay iglesias mejores que otras, ¿no? Entonces nosotros estaríamos más o menos ahí porque tenemos un buen edificio. Pero hay muchas otras buenas iglesias que no tienen un buen edificio, ni siquiera tienen un techo, que podría decirse realmente este es un cuerpo sano. Por lo cual nosotros decimos que la iglesia está conformada por personas. Y cada uno de nosotros dice la palabra de Dios que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios vive, Dios mora en su iglesia. Y es algo misterioso que el Dios, el gobernador, creador de todas las cosas, mora dentro de nosotros ahora. Es algo difícil de entender, ¿no? Pero los lectores judíos del primer siglo, ellos entendían esto, porque ellos siempre imaginaban a Dios morando en lugares específicos. Por ejemplo, en Génesis 28, 16, 17, cuando Dios se aparece en un sueño a Jacob, él confirma de que Dios se le ha aparecido, y Dios se le aparece y le confirma lo que le había dicho a su abuelo Abraham, de que todas las naciones iban a ser benditas a través de esa generación. Entonces Jacob tiene un sueño y cuando él se levanta de ese sueño dice, realmente aquí está Dios presente en este lugar. Y lo que hacían las personas cuando Dios se les aparecía en el Antiguo Testamento, ellos inmediatamente se levantaban y ellos creaban algo que les ayudaba a recordar que la presencia de Dios había estado en ese lugar. Y normalmente eran rocas que ellos amontonaban ahí y después le echaban aceite encima, en simbolismo de que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces Jacob se levanta de su sueño después de que Dios le ha hablado y dice que él estaba durmiendo encima de una piedra que él tenía como almohada y que se levantó y dijo, wow, realmente aquí está el Señor, y luego echa aceite en la piedra como un simbolismo de que Dios ahí le había aparecido. Pero más adelante Dios se aparece también a Moisés en Éxodo 25:8, le da instrucciones para que Moisés haga un santuario que habite entre el pueblo. Entonces,
el santuario era una réplica exacta de lo que Dios les había dicho que ellos debían hacer. Entonces, lo que sucedía era que el pueblo de Israel tenía algo que se llamaba el tabernáculo, que viajaba con ellos siempre. Y cuando ellos se detenían en medio del desierto para acampar, el tabernáculo, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba en medio, y alrededor de ese tabernáculo ellos ponían todas las tiendas del pueblo, simbolizando que el centro de nuestro pueblo es Dios. La presencia de Dios está ahí. Pero más adelante a Salomón se le dice que él tenía que construir un templo, ¿no? Y entonces se le dan instrucciones de cuáles iban a ser las medidas del templo. Y el templo tenía un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ese era el lugar donde el pueblo se imaginaba que ahí estaba la presencia de Dios. De hecho, ahí estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar porque el que entraba ahí, si no era el sacerdote que entraba una vez al año y que tenía que hacer muchos rituales para purificarse, iba a morir. De hecho, el mismo sacerdote que entraba en el lugar santo, le amarraban, dice, un lazo en su pie para que cuando él entrara y hiciera todo el simbolismo y el sacrificio que tenía que hacer, si él moría por tener algún pecado o algo así, alguien lo alaba de la parte de afuera para sacarlo de ahí porque él había muerto en el lugar santísimo. Entonces es increíble cómo estas personas podían asimilar la morada de Dios en lugares específicos. Entonces cuando ellos escuchan que la iglesia es templo y morada de Dios dentro del creyente, ellos pueden asimilarlo mejor. Dicen, Dios ahora vive dentro de nosotros. Esto es algo grandioso. Y entonces ellos decían, wow, Dios mora dentro de mí. Para nosotros en esta cultura quizás es muy difícil poder asimilar eso, pero para ellos era un poco más fácil. Pero es algo real, es algo increíble que el creador del universo, el creador de todas las cosas, el más santo, el todopoderoso, decidió habitar dentro de nosotros. Y la palabra griega, cuando Pablo la utiliza ahí en ese versículo, es la palabra oikos. Y si usted estudia griego, oikos significa literalmente casa. Entonces, nosotros somos la casa de Dios. Entonces, esto debería, hermanos, provocar ciertas cosas dentro del cristiano, provocar una reverencia completa en nuestras vidas, sabiendo de que Dios mora dentro de nosotros. Una búsqueda de la santidad debería provocar esto, porque en nuestros cuerpos físicos mora el Espíritu. Pero también debería animar al creyente para concientizarnos, hermanos, de que Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ustedes han escuchado muchas veces que dicen los que están cantando y forman esas atmósferas ahí, que todo está bien bonito, echan humo y todo. Espíritu Santo, llena este lugar. Comienzan a decir cosas así, ¿verdad? Ven, Espíritu Santo. Nosotros no decimos ese tipo de cosas porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, hermanos, no viene y se va. El Espíritu mora ahí. Esa es su casa. Él está permanentemente ahí. Entonces, ¿podemos entristecer al Espíritu Santo? Claro que sí, ¿no? Por la manera en que nosotros nos comportamos, muchas veces le fallamos a Dios. Claro que sí. Pero también podemos arreglar las cuentas con Dios, sabiendo de que hay perdón en el Señor y estar a cuentas con Él. Entonces, sabemos que Dios está dentro de nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Gálatas 2:20. Entonces, la iglesia, hermanos, es columna de la verdad, también dice Pablo. Cuando Pablo escribió esto, automáticamente las personas que vivían ahí en Éfeso se imaginaron columnas, se imaginaron un edificio. Y el edificio más prominente que ellos tenían era el templo de la diosa Diana. Entonces, esta era una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Era enorme, un edificio imponente. Dice que el techo de este edificio era hecho de mármol y tenía más o menos unas 100 columnas que levantaban este templo unos 18 metros de altura. Y todo era muy bonito y admirable. Entonces, esta imagen de que la iglesia es columna de la verdad, rápidamente se formó ahí en la mente de ellos. Como esto es admirable. Entonces, en su mente ellos imaginaron esa roca sólida, ese mármol que ellos tenían en su propio pueblo. Y dijeron, realmente nosotros somos como ese templo que es maravilloso. Y muchas personas vienen de otros lugares para poder ver esta maravilla de nuestros tiempos. Y nosotros como cristianos deberíamos ser así. Entonces, en el comentario expositivo centrado en Cristo del libro de Timoteo, uno de los que estoy estudiando durante esta serie, dice que nosotros guardamos y preservamos la palabra de Dios de dos maneras. Número uno, la sostenemos firme, como esas columnas que sostenían firme todo ese edificio, ese templo del mundo antiguo. Pero número dos, la levantamos en alto, como esas columnas de la diosa Diana que sostenían ese templo de mármol en lo alto. Entonces seguramente si alguna persona se preguntaba algún día ese templo se va a caer, ellos jamás hubiesen dicho que sí se iba a caer, porque 100 columnas y tanta estructura ahí era difícil imaginar. Ahora usted va y puede ver quizás ruinas de todos esos edificios antiguos, ¿verdad? Pero era difícil pensar de que un edificio así se iba a caer. Entonces, hermanos, a través de las edades, de generación en generación, es la iglesia la que ha tenido la responsabilidad de transmitir la palabra y pasarla de una generación a otra. Así que defenderla es nuestra responsabilidad. Timoteo tenía la responsabilidad de defenderla de los falsos maestros que pretendían engañar y tergiversar la verdad. Millones de personas han hecho esto de defender la palabra de Dios desde el primer siglo, y por eso nosotros la tenemos ahora. Muchos han muerto por transmitir la palabra de Dios a otra generación. Pero no solamente nosotros debemos guardar la palabra de Dios, sino que somos columna de la verdad. ¿Qué significa la columna de la verdad? Significa que nosotros levantamos la verdad en alto, que para nosotros no hay nada más sagrado que la palabra de Dios. Que cuando alguien habla algo que va en contra de la palabra de Dios, nosotros automáticamente refutamos esa idea. Entonces, la defendemos, hermanos, la ponemos en alto. Pero no solamente la ponemos en alto de esa manera, sino que la damos a conocer a otras personas. Deseamos que otros puedan llegar a conocer la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay muchas personas que desean ir a diferentes partes del mundo, ¿no? Y con el objetivo de conocer. Algunos dicen, yo quiero ir a París para conocer, ¿qué? La Torre Eiffel, ¿no? En India hay un edificio muy prominente que se llama el Taj Mahal. Y si usted va ahí, va a ver que es un edificio de mármol, que era una tumba de una mujer, de un musulmán, que tiene tantos sacres alrededor, y todo el mundo quiere ir y visitar ese lugar. Entonces, ellos se sienten muy orgullosos de que personas de todo el mundo, más o menos 7 millones, llegan cada año a ese lugar para poder ver que ese edificio está ahí. Nosotros como cristianos, hermanos, deberíamos sentirnos orgullosos de lo que nosotros portamos. Somos portadores de la verdad de Dios. Deberíamos decirle a todo el mundo, yo quiero que tú conozcas lo que yo he llegado a conocer, la palabra de Dios. Eso significa, hermanos, muchas veces que nosotros no exaltamos las opiniones de los hombres, ni las innovaciones que puede hacer cualquier científico. No exaltamos las posesiones obtenidas que cualquier persona pueda tener, ni la sabiduría de hombres. Más bien nos gloriamos en conocer a Dios. Nos gloriamos en dar a conocerle a otras personas. El salmista decía, si alguno
que se gloríese en que conoce al Señor. Entonces nosotros nos gloriamos en la palabra de Dios cuando nosotros la compartimos también con otros. La veneramos, la atesoramos, la propagamos desde nuestra congregación hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión. Tuvimos una linda plática anoche con Armando y hablábamos acerca de cómo el Señor utiliza ciertas circunstancias para que otras personas puedan llegar a conocer al Señor. Si ustedes conocen un poco la historia de Armando, él vive con una familia, él es su primo, ellos ya tienen 3 hijos. Ellos llegaron aquí a este país sin conocer del Señor. Ahora cuando ellos cuentan su testimonio, dicen que Armando, él se sentaba en la mesa y comenzaba a hablarles del Señor. Dice Armando que él no recuerda nada de todo eso que ellos le cuentan. Pero ahora él ve un cambio totalmente radical en la vida de ellos. Y entonces hablábamos y decíamos, ¿quién se lleva la gloria en toda esta transformación que han tenido estas personas? Y decíamos, el Señor se lleva la gloria. Y el Señor se lleva la gloria cuando nosotros compartimos con otras personas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder ver a una persona transformada desde cero, desde que no conocía el Evangelio, hasta verlo sirviendo de una manera totalmente increíble. Es una de las experiencias más hermosas que el cristiano puede ver. Pero aunque nosotros muchas veces no veamos la transformación inmediatamente de personas, cumplimos con un propósito. Llevamos la verdad, la transmitimos hacia otras personas sabiendo de que al final el Señor va a ser glorificado y Él va a transformar los corazones de las personas. ¿Sabe que es importante para nosotros valorar la palabra de Dios? Ayer orábamos y decíamos con Armando, si un día nosotros faltamos en la iglesia, Señor, nosotros te pedimos de que las personas que van a estar en la iglesia en un futuro puedan amar la palabra de Dios y enseñarla y valorarla. Porque hay tantos testimonios de iglesias que se han desviado de la verdad. Y nosotros orábamos y decíamos, Señor, si tú vas a poner líderes en el futuro y si nosotros no vamos a estar, mantén tu iglesia firme en la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Es importante para nosotros conocer al Señor. A veces nosotros nos enfocamos tanto en ministerios y en hacer cosas y en servir, y son cosas buenas, el servir es bueno, pero el servir sin conocer a Dios es vacío. Y yo quiero animarle a usted a que usted pueda aprovechar cada oportunidad que usted tenga para crecer en el Señor. Se cuenta la historia de una señora que tenía 18 años de su vida sirviendo en diferentes ministerios, dando la bienvenida, haciendo la Santa Cena, asistiendo a personas enfermas, cantando en el coro de la iglesia. Muchas cosas había hecho esta señora durante 18 años dentro de la iglesia. Y una vez se acercó, después de 18 años de estar sirviendo en la iglesia, habló con el pastor y le dijo, yo he servido por todo este tiempo, pero sabe que hay un vacío en mi corazón porque yo no conozco casi nada de la Biblia. Y el servir ahora no me trae satisfacción porque yo no conozco al Dios que he estado supuestamente sirviendo. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia que atesoremos la verdad, que la levantemos en alto, que eso sea una de las cosas más importantes en nuestra vida. Estamos estudiando las disciplinas espirituales en el grupo de hombres los días martes y dice que la disciplina espiritual de estudiar la palabra de Dios es la más importante y no es que las otras sean mucho menos importantes, sino que es más importante porque de esta disciplina se derivan todas las otras. Entonces la oración, el pasar tiempo a solas, el evangelizar, todas esas cosas se derivan de estudiar la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos conocerla. Nosotros no podemos levantar la palabra de Dios en alto si no la conocemos. Sería como levantar nuestras manos vacías queriéndole mostrar al mundo algo que nosotros no tenemos ni valoramos.
Por eso es importante que la conozcamos. Entonces, Pablo les recuerda a ellos, ustedes como iglesia son columna de la verdad. Y las siguientes palabras que Pablo va a expresar en su carta son lo que algunos creen era un himno, como les dije, o una poesía. Así que exactamente en medio de la carta que Pablo escribe, va a mencionar los siguientes versículos que vamos a estar estudiando, que es el versículo 16. Si pudiéramos resumir este versículo, pudiéramos decir, esta es la supremacía de Cristo. El versículo 16 dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Dice, Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Entonces, el testimonio de la iglesia, hermanos, es grandioso porque no solamente es que personas vieron con sus ojos. Lucas escribe y cuando dice, estas cosas yo he escrito, amado Teófilo, dice, porque estas son las cosas que nosotros vimos, palpamos, que vimos al Señor haciendo todas estas cosas y las hemos recolectado, dice Lucas, para que personas las puedan tener. Entonces, pero el testimonio de la iglesia no se basa solo en que personas vieron ciertas cosas que el Señor Jesús hizo ahí en el primer siglo, sino que es una obra extraordinaria donde vemos actuar al Espíritu Santo como testigo de la venida de Cristo, vemos actuar a los ángeles adorando al Señor Jesús, vemos que cuando el Señor Jesús asciende, hay ángeles cantando y dice que el Señor Jesús subió a la diestra del Padre. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y Dios mismo dice, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Y entonces vemos que el testimonio de la iglesia no es solamente hombres diciendo cosas, sino Dios mismo haciéndose presente para decir, este es el plan que yo tenía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Pablo comienza diciendo este poema, grande es el misterio de nuestra fe. El misterio del cual Pablo está hablando no es que, wow, esto es algo que nosotros no podemos entender. Cuando Pablo dice la palabra misterio, lo que significa es que es algo que había estado escondido por mucho tiempo y que ahora claramente se puede ver con sus ojos lo que Dios había planificado. Para nosotros ahora, después de la cruz, es muy fácil ver el plan que Dios tenía. Para las personas antes de la cruz, ellos vivían por fe también, pero no les era tan fácil poder ver cuál era el plan que Dios tenía. De hecho, muchos se extraviaron de poder ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Muchos de los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces ellos siguen creyendo que en un futuro va a venir un Mesías para salvarlo. Nosotros después de la cruz ahora podemos saber de que el Mesías ya vino, que Dios mismo hizo cosas para que nosotros pudiéramos saber de que era el cumplimiento de sus promesas. Entonces Pablo se refiere a que este misterio es algo que antes no se podía ver tan claro, pero ahora se ve claramente el plan de Dios revelado para la humanidad. Entonces Pablo va a hablar de la encarnación de Cristo. Dice en el versículo, se encarnó, vino a este mundo. En la nueva versión internacional dice, Él se manifestó como hombre. Dios 100% hombre. También 100% Dios. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este no fue un evento natural, fue Dios planificando todo. Y cuando dice el versículo, vindicado por el Espíritu, mi versión dice eso, no sé si ustedes tienen la misma versión, vindicado por el Espíritu, significa que el Espíritu mismo afirmó la realidad de que Jesús era Hijo de Dios. Entonces,
Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces habían personas viendo todo esto y atestiguando de que el Espíritu Santo estaba allí presente, dando testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces no solamente hay personas que atestiguaron la venida del Señor Jesús, sino que el Espíritu Santo está haciendo cosas para afirmar de que Jesús era el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces vemos en la Biblia un trabajo continuo del Espíritu Santo afirmando de que Jesús es el Hijo de Dios. Lo vimos, como ya dijimos, en el comienzo del ministerio, ¿no? Él es bautizado y Dios dice: este es mi Hijo amado. Pero no solamente el Espíritu Santo daba testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, sino que los ángeles dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, los ángeles presenciaron su llegada. Si ustedes leen toda la historia en el comienzo de los evangelios, vemos cuando Jesús, cuando los ángeles hablan con María, con José, y se da todo esto, ¿no? De que el Hijo de Dios iba a venir al mundo. Pero Lucas 2:13 y 14 dice que los ángeles cantaron. Dice el versículo 13 de Lucas 2: de repente apareció una gran multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, versículo 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La resurrección fue proclamada y afirmada por los ángeles también. Mateo 28:5 dice: las mujeres van, buscan a Jesús ahí en el sepulcro y ya no estaba Jesús. Entonces unos ángeles se le aparecen a las mujeres y les dicen: no tengan miedo, que al Jesús que ustedes buscan, al que fue crucificado, no está aquí. Él ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Las mujeres entran al sepulcro y Jesús ya no está ahí. Él ha resucitado. Y los ángeles están dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. Hechos 1, del 9 al 11, dice: de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. Estos eran ángeles que les dijeron, versículo 11, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Los ángeles anunciaban su venida, presenciaron su llegada, anuncian su resurrección y proclaman su regreso. Entonces, vemos que la fe, hermanos, que nosotros tenemos no es una fe ciega. Fue presenciada por muchos hombres. Los discípulos que estuvieron con Cristo Jesús y presenciaron eso, cuando vieron que Jesús resucitó, dijeron: vamos hasta dar nuestra vida por este mensaje que es real. Jesús, el que muchos días atrás nos había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a la cruz, lo vimos morir, estábamos decepcionados de que nuestro líder ahora había muerto, pero después se nos apareció, era real todas las palabras que nos había dicho. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hasta vamos a morir por eso. ¿Saben cuántos de los discípulos murieron por ese mensaje? Dice que todos menos uno de ellos fue muerto, fue martirizado por su fe. Entonces, una persona no muere por algo que no cree, por algo por lo cual no está seguro. Estos hombres experimentaron esa fe, lo vieron con sus propios ojos. Lo interesante de nuestra fe es que no solamente es algo sobrenatural que implica que ángeles, que el Espíritu Santo estaba envuelto, sino que hombres pudieron ver esta mezcla de que ángeles estaban ahí presentes cuando Jesús fue bautizado. Dice que
Jesús se apareció después de su resurrección a muchas personas. Y en una ocasión la Biblia dice que se apareció a más de 500 personas. Ahora, cuando usted tiene una visión y dice, a mí me parece que allá hay una hormiga encima de ese árbol. Usted puede decir eso, ¿verdad? Si hay muchas personas aquí van a decir, este hombre está loco. Pero si 500 personas están enfrente de algo y dicen, realmente nosotros también lo podemos ver, eso no es una alucinación. Porque hay muchas personas presenciando lo mismo. Y dice que Jesús se le aparece a 500 personas y todos vieron lo mismo. Entonces, nuestra fe, hermanos, es real. Y la historia, si usted estudia la historia de la iglesia, usted puede darse cuenta de cuán real es nuestra fe, que no es solamente algo que un día salió, alguien se inventó y que de ahí se formó una religión. Son cientos de años que Dios planificó. Los profetas daban testimonio de que un día Jesús iba a venir, se iba a hacer hombre. Y luego podemos ver de que lo que se escribió 500 años antes de que Jesús viniera, se cumple perfectamente en la llegada del Mesías. Y usted dice, ¿cómo puede ser posible que cuando leemos la Biblia todo tiene sentido? Todo lo que se profetizó años antes lo podemos ver cumplido. Eso no puede ser nada más que obra de Dios. Entonces, este poema termina, hermanos, diciendo, hablando de Cristo Jesús, fue creído en el mundo y recibido en gloria. Fue creído en el mundo y recibido en gloria. En realidad, que nuestra fe es real porque ahora nosotros podemos ver personas en cada continente de este mundo que han llegado a creer en Cristo Jesús. Vemos muchas personas siendo salvas y el cumplimiento de que dice de que personas de toda lengua, tribu y nación vendrán ante Dios. Ahora, lo interesante de esto es que las personas se van a postrar ante Jesucristo sí o sí. Algunos ya le entregaron su vida a Cristo Jesús. Pero cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, el Rey de Reyes va a hacer que aquellos que no se habían postrado ante Él, los va a postrar a la fuerza ante Él. Lo increíble de todo esto es que para nosotros ya no va a ser algo forzoso, porque hemos decidido que ya le rendimos nuestra vida a nuestro Rey. Entonces este versículo dice, fue recibido en gloria Cristo Jesús. ¿Cuál es el evento que falta, el cual la iglesia está esperando que un día llegue a pasar? La venida de Cristo Jesús. Ese encuentro glorioso donde nosotros nos encontraremos con nuestro Rey. Los que estén vivos se encontrarán ahí con Él en el cielo. Yo no sé cómo va a ser ese evento, pero va a ser algo glorioso. Aquellos que estén muertos van a resucitar. Los que hayan creído en Cristo estarán con Él para siempre. Y nosotros gozaremos de su presencia para siempre. Mateo 24:14 dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Muchos dicen que el evangelio en el primer siglo llegó a todo el mundo conocido. Que todos los lugares donde vivía gente, el evangelio tuvo un impacto ahí. Personas llegaron a escuchar el evangelio. Fue algo que se hizo muy famoso. Entonces, si eso es cierto, el evangelio ya llegó a todos los rincones del mundo en determinada época. Entonces Dios puede venir en cualquier momento, ¿no? Yo creo que hay mucho lugar todavía al cual nosotros debemos ir y predicar y ser esas columnas que Dios dice para levantar la palabra de Dios. Pero también creo que en un sentido el evangelio ya se predicó en todo rincón del mundo. Así que para mí la única parte que falta es que Cristo Jesús venga. ¿Y cuándo va a venir?
Jesús como hombre no lo sabía, en su humanidad Él no lo sabía, por eso Él dice, corresponde al Señor, ¿verdad? Al Padre, el tiempo en el que va a venir. Pero yo creo que el Señor puede venir en cualquier momento, puede ser hoy, mañana. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros esperando ese día? Esa última cosa que falta para que todas las promesas que el Señor ha dado se cumplan de una manera total. Yo sí espero ese momento. Pero también, por otra parte, digo, si el Señor no viene durante los próximos años, yo quiero que el Señor me encuentre haciendo su voluntad. ¿Es ese su corazón? Ojalá que sí. Pablo decía, yo no sé qué hacer. Yo quisiera estar con el Señor ya. Pero por otro lado, yo sé que hay mucho trabajo por hacer aquí. Entonces estoy así como, me voy y no me voy. Y eso no dependía de él, dependía del Señor, ¿no? Pero él estaba listo para cualquiera de las cosas que pasara. Él decía, si mañana tú vienes, Señor, yo estoy listo para encontrarme contigo. Si vienes dentro de 50 años y yo todavía tengo vida, yo quiero estarte sirviendo. Ojalá que ese sea nuestro corazón. Hablábamos ayer también con Armando y los dos decíamos, si el Señor nos lleva a cualquier otro lugar, hay tanto trabajo allá también. Hay discípulos que hacer allá también. Así que con gozo serviremos en cualquiera de los lugares donde nosotros estemos. Y decíamos, no nos tengas, Señor, en el lugar donde tú no quieres que estemos. Manténnos o llévanos al lugar donde tú quieres que te sirvamos de la mejor manera. Así que vemos esta fe, vemos de que el Señor ha orquestado todo para que nosotros podamos tener frente a nuestros ojos la verdad. Y lo único que tenemos que nosotros hacer es decir, Señor, queremos propagar esto que tú has inspirado a través de las Escrituras. Queremos que todo el mundo sepa. Ahora Cristo está a la diestra del Padre, pero Él vendrá pronto. Él vendrá pronto y ojalá que el Señor nos ayude a atesorar eso, que en el Antiguo Testamento muchas personas no pudieron ver y ahora nosotros lo vemos claramente, que estamos así, muy cerca de poder ver el cumplimiento total de todo el plan de Dios. Así que con esto que hemos estudiado, hermanos, a manera de conclusión, siendo que Cristo está a la diestra del Padre y viendo que los eventos anunciados se han cumplido, deberíamos estar atentos trabajando en la misión que Dios nos ha dado, sabiendo de que Dios va a venir y va a venir pronto. Pero muy contentos, anhelando la alegría de nuestro encuentro con nuestro Señor, sin temor porque sabemos que somos salvos en Cristo, alegres y comprometidos con Dios porque hay una responsabilidad que todavía tenemos mientras Él venga. Así que hay una canción que dice, Señor, que cuando tú regreses yo me encuentre haciendo tu voluntad. Ojalá que eso sea una realidad en nuestras vidas. El hecho de que nosotros somos templo de Dios nos da una gran responsabilidad también, pero a la vez nos da un gran poder que mora dentro de nosotros, que nos da el poder para poder trabajar y ir hacia adelante, impactar en todo aquello que nosotros hacemos. Entonces, Dios mora dentro de nosotros. Y algo esperanzador, hermanos, que debemos sacar de estos versículos es, no importa la situación difícil que tú estés pasando, Cristo vive dentro de ti. ¿Te sientes abatido o herido? Cristo puede sanarte. Y aún si Dios no te sana, Cristo puede fortalecerte en medio de tu dificultad. ¿Te sientes confundido y no sabes qué hacer? La Biblia dice que Cristo es tu paz. Ese que mora dentro de ti es tu paz. ¿No estás seguro de si puedes atravesar la prueba que tienes ahora? La Biblia dice que Cristo es tu ayudador. Él está contigo.
Él es tu esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. Porque Él vive, dice una canción, no temo al mañana. Así que atesoremos eso. Y quizás van a haber momentos donde tú no sientes que Cristo está ahí. La realidad es que sí, Él está. Y eso es lo importante. Que lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Así que debido a que cada uno de nosotros es templo de Dios, todos conformamos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Estos de versículos deberían transformar la manera en que nosotros hacemos iglesia. Yo quiero animarle a usted a que aproveche cada oportunidad que usted tiene para conocer más a Dios. Cada oportunidad que tenemos en esta iglesia para poder atesorar más la palabra de Dios. Que aproveche cuando escuche cada mensaje y Dios le habla para poder obedecer la palabra de Dios. De esa manera nosotros viviremos una vida que honre al Creador. Vamos a orar y agradecer al Señor por su palabra.